compartir unas diapositivas. Déjenme ver. Profe, yo tengo una duda sobre lo que hicimos ahora del marco teórico. A ver, dígame. La vez pasada teníamos que poner como la aportación del autor y luego argumentar por qué estábamos eligiendo esa parte de la teoría. Ah, Justificábamos. sí. En esta ocasión yo tenía la duda si esa parte se va a seguir dejando o la tenemos que omitir. No, hay que dejarla porque de lo contrario, sí, lo que van a presentar no es un estado del arte o una revisión bibliográfica, ¿sí? ¿Ok? Como tal. Si falta su comentario, entonces sería nada más como presentar resúmenes de las obras, Ah, ¿cierto? ok. Sí, Sí, entonces, su análisis, sus comentarios, todos los eh, argumentos, sí, que surjan de la reflexión de estos textos, hay que dejarlas, ¿sí? sí, ok. De, Gracias. de todos los textos Sí, teóricos, referenciales, etcétera, ¿sí? Hay ok. que conservarlas, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora sí déjenme ver. Bien, precisamente hablando de sus instrumentos, ¿sí? De investigación, vamos a hablar sobre todo para aquellos que van a hacer una entrevista, que es el documento más complejo que ustedes van a emplear en este ciclo, ¿sí? Para terminar su ensayo. ¿Ven ahí la pantalla, la diapositiva? Sí, Sí, ok, vamos a hablar sobre sus entrevistas, ¿sí? Recuérdenme, aparte de Hilda quería hacer entrevistas, pero aparte de ella, no recuerdo quién más me había planteado la posibilidad de hacer entrevistas a su población. Hola, maestro, buen día. Su Hola, servidora. buenos días. Bien, una Hola, ¿cómo pequeña, está? con gusto de verlo y saludarlo, profesor, Igualmente, Lourdes, igual qué que a bueno mis compañeros. que ya se conectó. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, Sí, maestro, como le mencionaba, una pequeña muestra de unas compañeras educadoras en el contexto de la implementación de técnicas gráfico-plásticas en la educación preescolar y su ajá, beneficio de trabajarlas. ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, Lourdes, sus compañeros, sí, en el cuatrimestre número 2, en la asignatura de seminario de investigación, ya tuvieron la oportunidad de decidir los instrumentos de investigación que creían pertinente aplicar a su población y tuvieron también la oportunidad de diseñar dichos instrumentos, ¿sí? Y ahora los van a revisar en caso de que haya algo que agregar, lo van a hacer, ¿sí? En su caso, necesita también decidir qué instrumentos va a aplicar, si alguna entrevista, un cuestionario, algún formulario de Google o otro, ¿sí? Que crea pertinente, para que también a su vez los diseñe y estén listos para cuando llegue el momento de aplicarlos a su población, ¿sí? A las maestras con las que va a trabajar. Sí, maestro, muchas gracias. Ok, entonces, dentro de lo que viene siendo la entrevista, nosotros tenemos que recordar que en tanto que investigadores, ¿sí? Estamos trabajando con sujetos, ¿sí? Y esos sujetos
tienen ya, pertenecen a un contexto, no solamente, sino hay que reducir esto al contexto institucional, ¿sí? Ese contexto que ustedes ya presentaron, sino que son individuos complejos, ¿sí? Que tienen diferentes roles sociales. No solamente se reduce ese rol a lo profesional, aunque sea el contexto que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, aquí el reto para ustedes va a ser precisamente entender, ¿sí? La relación entre ese sujeto y su contexto, ¿sí? Para ello, eh, entre mejor conozcan ustedes a los sujetos, ¿sí? Y su contexto, mejor los van a entender. Entonces, tienen ustedes que situar y entender a los sujetos que ya entrevistaron o que van a entrevistar como parte de un grupo social también, ¿sí? Ya dado. Ese grupo social tiene sus propios principios, sus propios valores, ¿sí? Gracias a los cuales funcionan. Estamos nosotros hablando, ¿sí? De un grupo social que se encuentra inserto en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Eso es el contexto, ¿sí? Es decir, hay que verlos como sujetos pertenecientes a un contexto relacionado también con su forma de ver el mundo y con la manera en la cual ese sujeto se posiciona en dicho mundo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que conocer al sujeto y a través de la entrevista van a conocer también el contexto, sí, ese contexto amplio, ese contexto que va más allá de lo profesional y hay que efectuar un análisis también sobre eso, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a hacer una selección. Ustedes van, hacen la entrevista, crean un escenario, sí, previo a la realización de la entrevista para que su sujeto se sienta cómodo, sí. Entonces, una vez que nosotros empezamos, sí, en la entrevista nos habla, sí. Una vez que ustedes hagan su entrevista, hay que escucharla muy bien y cuando la transcriban hay que leerla porque nos habla de la experiencia de la gente, ¿sí? De nuestro sujeto de estudio y contiene esta entrevista una diversidad de instantes que en aparente desorden para nosotros, ¿sí? Para ustedes, para los investigadores, pero para quien narra tiene su propio orden y su coherencia, ¿sí? Una coherencia interna, una coherencia que pertenece al relato, ¿sí? Que el sujeto construye en su mente y que nos comparte, ¿sí? Entonces hay que leer a conciencia cada una de las entrevistas que ustedes van a realizar o que ya realizaron, ¿sí? Y poner atención precisamente en el relato, ¿sí? En esa experiencia que les están narrando. El investigador, por su parte, ¿sí? De esa experiencia, ¿sí? De esa narración, ¿sí? Tiene que decidir cuáles son los hechos, las etapas y cuáles son los significados, ¿sí? Dados a esos hechos y a esas etapas por el entrevistado, ¿sí? Que a los cuales ustedes van a dar paso a esos hechos que ustedes van a incluir en su investigación, ¿sí? Porque no van a incluir todo posiblemente, ¿sí? Tienen que decidir qué experiencias rescatan, en qué orden y también en qué contexto, de acuerdo todo ello a su particular objeto de estudio, ¿sí? No pueden perder de vista su tema principal. Por lo tanto, van a rescatar, ¿sí? Aquel, dígame, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien necesita hablar? ¿No?
Ok. Entonces, recuerden por favor estar muy atentos a esa narración dentro de la entrevista para elegir y ubicar muy bien, ¿sí?, aquellos pasajes que se relacionan con su objeto de estudio, con aquello que les interesa, ¿sí? Para que les sea útil ese documento. Naturalmente que tienen que analizar cada una de sus entrevistas, ¿sí? Con este análisis se pretende también que ustedes tengan conciencia, ¿sí?, de que la entrevista es todo un proceso, ¿sí? Primero, eh, hay que diseñar esa entrevista, ¿sí? Y eso requiere conocimiento previo sobre el tema de su parte. Por lo tanto, es un proceso creativo, ¿sí? De acuerdo con la interacción también que se da entre el investigador, que son ustedes, el método que emplea para hacer su investigación, pero también considerando sus objetivos y la pregunta de investigación. Recuerden siempre diseñar sus preguntas, ¿sí?, tomando en cuenta los objetivos que quieren alcanzar y la pregunta de investigación que buscan responder, ¿sí? Para que esas entrevistas les sean útiles en su ensayo. Además, en las entrevistas se encuentra, ¿sí? Recuerden, la información necesaria para desarrollar su trabajo, su ensayo, pero ese material se utiliza de acuerdo también con los conceptos teórico-metodológicos que ustedes ya tienen. Recuerden que tienen ya sus autores teóricos, ya tienen sus autores referenciales que además les proporcionaron también la oportunidad de construir los principales conceptos de su investigación. Entonces, el contenido de sus entrevistas, sí, hay que relacionarlo también con el contenido eh, y los datos teórico-metodológicos que ustedes ya tienen para que el análisis sea más completo. Armando, lo escuchamos. En cuestión de las preguntas, yo estaba pensando elaborar de 4 a 5 Ajá, por cada entrevistador, sí, pero no sé si sean, digo, yo sé que varían, ¿no?, del tema, pero ujú. también como para no hacerlo tan extenso y más objetivo. Entonces mi pregunta es si de 4 a 5 preguntas es como lo adecuado o menos o más. Bueno, depende, Armando. Eh, Más o menos un aproximado. ¿Cuántas va a realizar? 4. Cuatro. Ok. ¿Preguntas o si no? No, ¿cuántas entrevistas? Ah, 5. 5 entrevistas. Y planea hacer más o menos cada entrevista de 5 preguntas. Sí. Ok, está bien, siempre y cuando, Armando, eh, aquí, más que la cantidad de las preguntas, lo que usted se tiene que preocupar es por la respuesta de sus entrevistados. Por lo tanto, revise sus preguntas y vea que estén en relación con su pregunta de investigación y con sus objetivos para que obtenga información útil, ¿sí? Para desarrollar su investigación y sobre todo cuando usted haga la entrevista, ¿sí? Plantee la pregunta eh, de manera tal que invite a su entrevistado a describir, ¿sí?, la situación que a usted le interesa. Y en ese sentido, no va a importar que sean pocas preguntas, porque si usted le permite y hace hablar a su entrevistado, va a obtener mucha información y eso es lo que nos interesa, ¿sí? Que usted le permita a su entrevistado explayarse en el tema, ¿sí?
Muy bien, profe. Muchas gracias. Además, Armando, considere lo siguiente. Cuando usted está haciendo la entrevista y plantea una pregunta, puede ser que sin pensarlo, ¿sí? Su entrevistado toque un tema que a usted le interesa, pero sobre el cual no llevaba una pregunta eh, previamente incluida en su entrevista. Entonces, posiblemente la tenga que hacer así al momento, ¿sí? Eh, y después continuar con el resto de las preguntas que sí tenía planeadas, porque eso también puede pasar, ¿sí? Entonces tiene usted que estar muy atento a el discurso de su entrevistado para identificar precisamente cuando toca esos temas que le interesan, pero que en su entrevista, ¿sí? No había incluido alguna pregunta referente a ello, ¿sí? Ah, muy bien, profe, para tomarlo en cuenta. Muy bien. Y Gracias. suerte, Armando, ojalá que todo salga bien. Si puede llevar su entrevista, la siguiente sesión para revisarla, estaría perfecto. Ah, ok. La idea es que ya en febrero se aplican, ¿verdad? Sí, 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 Ah, ok. muy Está bien. bien. Hilda, buenos días. Hola maestro, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, Qué gracias. bueno. Maestro, me imagino que es que entré un poquito tarde, perdón. No se preocupe. Me imagino que estamos analizando lo de los instrumentos que vamos a aplicar. Sí, En este caso, yo había diseñado anteriormente en el protocolo unos cuestionarios para sí. aplicar tanto a padres como a niños, Ujú, de un grupo en específico, ¿no? O dos de la sí. escuela. Entonces, ¿está correcto manejar esos cuestionarios o tengo que elaborar aparte una entrevista? Es que No, estoy perdida. no, no, no. Bueno, esta diapositiva sobre la entrevista es precisamente para quienes me dijeron que pretendían realizar entrevistas a su población, pero si usted ya tiene los cuestionarios, en su caso, solamente hay que revisar las preguntas planteadas y cotejarlos con su pregunta de investigación y sus objetivos para asegurarnos de que efectivamente esos cuestionarios le van a proveer información, ¿sí? Que le ayude a ambas cosas, a contestar su pregunta de investigación y a alcanzar los objetivos que se había propuesto, Ok, maestro, ¿sí? gracias. Ok, y también los puede llevar y lo revisamos, Sí, maestro, ¿sí? genial. Muchas Ok, gracias. no, 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 de nada. Bien. Prosiguiendo, ustedes, ¿sí? Van a notar también algo en relación a un conocimiento amplio con base en las entrevistas. ¿En qué sentido? Sus entrevistas les permiten, como ya les había mencionado, conocer a los individuos, a sus sujetos de investigación, ¿sí? A través de ellos, ¿sí? A través de sus relatos, conocen el funcionamiento de una sociedad tal como ellos lo perciben, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa, la percepción de nuestros sujetos de su realidad, ¿sí? De sus instituciones y de las normas que rigen esa sociedad, cómo es que ellos, ¿sí? Se relacionan con todo eso, cómo lo viven, ¿sí? En este caso, naturalmente que se van a referir más que nada al funcionamiento y a las normas, ¿sí? Que tienen que ver con eh, la educación y con el funcionamiento de las instituciones educativas, ¿sí? Así, a primera vista, puede ser que no aparezca el sujeto como tal, pero sí aparecen sus acciones, sí aparecen sus formas de pensar y los hechos en los que participaron y que para ellos, sí, son relevantes o fueron relevantes y por eso los están narrando. Entonces, hay que poner atención a todo ello y además de eso, a
los temas enfatizados por nuestros entrevistados, ¿sí? Como recomendación, no solamente para las entrevistas, los formularios, los cuestionarios, las encuestas, ¿sí? Hay que, si son documentos que no están grabados, como los cuestionarios, los formularios o las encuestas, sí, para las entrevistas hay que escucharlas. Sí, hay que escuchar la entrevista realizada, volver a oír, anotando y reflexionando varias cosas. Por ejemplo, la manera en la que el entrevistado concibe, por una parte, el tiempo, ¿sí? Ellos van acomodando cronológicamente su narrativa. Hay que poner atención en su concepción acerca del espacio y su relación con el espacio, ¿sí? Es decir, cómo ellos viven y se relacionan con los diferentes escenarios en los que transcurre su propia vida. En este caso, sí, van a ser escenarios relacionados precisamente con la educación, el aula de clases o el centro de trabajo, sí, en general. Y además de eso, las personas con quienes nuestro sujeto se relaciona. Y esto es particularmente importante también en el caso de Hilda, que va a trabajar con alumnos y con padres de familia, ¿sí? Y que esas relaciones van a aparecer en sus cuestionarios, pues, ¿sí? Además, también cuando ustedes hacen su entrevista o preguntas abiertas, en los cuestionarios hay que poner atención en el lenguaje que las personas emplean, ¿sí? Si es un lenguaje coloquial, si es un lenguaje profesional que incluye tecnicismos, etcétera, hay que poner atención a los silencios, porque eso también es importante, ¿sí? Regularmente las personas guardan este silencio de manera abrupta cuando están a punto de tocar un tema y se arrepienten porque es un tema que no les parece cómodo tratar, ¿sí? Entonces hay que estar atento también a eso, a las tensiones, ¿sí? En la voz, ¿sí? O la tensión en su cuerpo, sí hay que estar atento al lenguaje corporal. Esa es la ventaja de la entrevista, que estamos frente a frente, ¿sí? Con nuestro entrevistado y podemos tomar nota acerca de todo su lenguaje corporal, acerca de su gesticulación, cómo es que modula su voz cuando toca ciertos temas, etcétera, y todo eso, ¿sí? Lo podemos leer al momento de estar escuchando la entrevista y recordar, ¿sí? Los pormenores de cada una de las entrevistas que realicemos. Igual, si es que hay emociones involucradas por parte del entrevistado, risas, llantos, etcétera, hay que estar atento a eso, ¿sí? Eh, y esto los va a llevar a ustedes como investigadores a un mejor conocimiento de sus sujetos, ¿sí? Cuando tengan que sistematizar la información que deriva de esa entrevista, les va a ser mucho más fácil, ¿sí? Si ponen atención a todos estos detalles. Además, no pierdan de vista su objeto de estudio, ¿sí? Ese es el aspecto específico que nosotros queremos conocer del sujeto de investigación. Por lo tanto, no importa si ustedes aplicaron entrevistas, formularios, cuestionarios, tienen ustedes que verificar que las preguntas, ¿sí? Estén en relación a ese objeto de estudio, al tema que les interesa, ¿sí? Para que le saquen el mayor provecho posible, ¿sí? Dentro de las entrevistas, dentro de los cuestionarios, por favor, planteen preguntas que obliguen a sus sujetos a describir, a explicar, ¿sí? Su realidad. Eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Eh, Esto les va a ayudar a ustedes también a interpretar y a conceptualizar su propio objeto de estudio,
¿sí? Entonces, las preguntas de la entrevista deben diseñarse tomando esto en consideración. La pregunta, los objetivos, hipótesis, ¿sí? Y además de eso, ya les había comentado, esto es algo complejo, así es de que Armando, usted yo creo que va a tener esto muy también claro, nada más cuídelo al momento de sistematizar su información. Estamos hablando de niveles, ¿sí? En la narrativa. Primero, ¿sí? Hay que poner atención a aquellos pasajes en los cuales el sujeto habla de su experiencia personal y utiliza la primera persona, ¿sí? El yo, ¿sí? El siguiente nivel, ¿sí? Puede ser la experiencia colectiva. Hay que ubicar esos pasajes en donde el entrevistado, ¿sí? Utiliza el nosotros, aunque sea implícito en los verbos, por ejemplo, ¿no? Y además de eso, también hay que poner atención a lo externo al grupo, ¿sí? Al que pertenece nuestro sujeto de investigación, a la alteridad, es decir, el ellos, ¿sí? Porque eso también nos va a dar información, pistas sobre la autopercepción del sujeto, sobre su identidad individual y su identidad colectiva, ¿sí? Es decir, estamos trabajando con grupos sociales, con alumnos, con docentes, con directivos, con padres de familia, ¿sí? Y hay una identidad tanto individual como colectiva, ¿sí? Cómo es que ellos asumen esa identidad y cómo es que la expresan, ¿sí? En los documentos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? En los instrumentos. Hay que poner atención a eso, ¿ok? Además, chequen sus entrevistas, por favor, y pongan atención en el diseño, ¿sí? Esa entrevista, una vez que ustedes leen las preguntas, ¿sí? Tienen que plantearse de manera hipotética si es que les va a ayudar a responder su pregunta de investigación, ¿sí? Si su respuesta es negativa o están dudando, entonces se puede incluir otra pregunta o alguna de las preguntas que ya tienen diseñadas se puede adaptar para relacionarla con nuestra pregunta principal de investigación y obtener información al respecto. Enseguida hay que revisar muy bien los objetivos y la entrevista, ¿sí? Háganse la misma pregunta. Sus preguntas, ¿sí? Les ayudan, ¿sí? Son útiles para alcanzar los objetivos que se plantearon en su investigación, sí o no. Entonces, si su respuesta es negativa, lo mismo. Hay que adaptar alguna de las preguntas ya existentes o formular una nueva, ¿sí? Que se relacione precisamente con los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿sí? Y solamente para aquellos que formularon hipótesis y las incluyeron en su protocolo, ¿sí? Naturalmente hay que rescatarla porque va a ser parte de su ensayo y por lo tanto su entrevista les tendría también que ayudar a tratar de comprobar esa hipótesis, ¿sí? Entonces hay que revisar sus documentos, ¿sí? Entrevistas, cuestionarios, encuestas, etcétera, y verificar, ¿sí? Que cada uno de esos documentos sí les vaya a ser útil para cumplir, ¿sí? Con lo que se propusieron en este trabajo de investigación, ¿sí? En relación a estos elementos. Pregunta, objetivos, hipótesis, ¿sí?
Muy bien. Ok. ¿Dudas acerca de esto? ¿No? No, maestro. Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Conste, ¿eh? Sí, profe, ahorita no, hasta el momento todo bien. Ok. Sí, siempre pasa eso, maestro. Ahorita estamos bien, pero a la hora de estar redactando y eso, ya Bien. siempre nos quedan así como las dudas. Bien, entonces, bueno, les voy a pasar lista. Jonathan, a Diego, Presente. Hilda, am, Diana, ok, Diana, Presente, profe. Estefanía, Presente, profe. Armando, Presente. José Presente, y, a ver, Elizabeth, ¿no está? No, ¿verdad? está malita. Ah, ¿a poco? Bueno, pues ojalá que Sí, si se comunican con ella, pues díganle que ojalá que se mejore para verla en presencial el siguiente sábado. sí, sí, Isaías sí, no sí. está. Ok. Bien, entonces, sobre bueno, ya les había comentado con anterioridad. Profesor, Dígame, Lourdes. presente, falté yo en su lista. Ah, es que ya tenía asistencia. Ay, muchas gracias, Ya le maestro, había puesto perdón. asistencia cuando se conectó. Sí, Gracias, profesor. ya le había puesto. No, 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 de nada, Lourdes. Bueno, ya les había comentado precisamente que el tratamiento de las entrevistas es un proceso laborioso, ¿sí? Porque hay que diseñarla, hay que aplicarla, ¿sí? Recuerden cuando hagan sus entrevistas, grabarlas y además de eso, hay que transcribirlas, ¿sí? Y solamente cuando las hemos transcrito, ¿sí? Cuando las hemos traducido a texto, es cuando nosotros las podemos ya utilizar en nuestro ensayo, ¿sí? Pero antes de eso, naturalmente que requieren un análisis muy especial, ¿sí? Toda vez que contienen la percepción, en este caso de la realidad educativa, de nuestros entrevistados. Y eso es lo que nos debe de interesar, ¿sí? Y vamos a contrastar esa percepción con nuestra propia interpretación de lo que ellos están diciendo, pero también con los conceptos y las ideas, los postulados que tenemos de nuestros autores, ¿sí? Entonces es esto un contraste y un diálogo entre ambas fuentes, las de nuestros sujetos y los autores que nosotros ya consultamos, ¿sí? Entonces hay que ponerlas a dialogar eh, en este proceso de redacción, ¿sí? Eh, para que salga un buen ensayo. Bien, les voy a compartir estas diapositivas en Classroom para que las tengan para su consulta, ¿sí? También. Y además de eso, ¿tienen alguna duda en particular sobre lo que implica esto? ¿No? Bien. Entonces, siendo así, les voy a compartir en Classroom la liga de su siguiente actividad. Bueno, quedo a la espera hoy los que faltan de compartir su primera parte del desarrollo, que es el marco teórico. Diego, Maestro, bueno, en la semana tuve un accidente y se me eliminó toda la información de mi USB. Entonces, creo que la versión que encontré en mi correo que tenía como respaldo es la última versión de mi trabajo,
por si estoy mal en mi marco teórico, bueno, me disculpa, porque no sé si era la última versión. Creo que sí, pero ahí sí veo que falta algo, ¿me puede decir para ponerme a trabajar? Con todo gusto, Diego. Sí. Y bueno, eso, más que accidente, sería una tragedia, oiga, ¿cómo que se le perdió Sí, toda no esa sé qué, información? sí, fue una semana muy trágica para mí esta semana que pasó, pero ya espero que, Ok, espero que ya esta semana ya la suerte esté de mi lado. no se Por preocupe, dos. entonces yo, yo reviso el documento y ya le hago los comentarios pertinentes, ¿sí? La segunda parte para continuar con su desarrollo es el marco referencial. Solamente hay que incluir ahora el marco referencial y les voy a hacer también ya los comentarios a su marco teórico. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier comentario, les dejo en Classroom. Y si no tienen dudas o comentarios, podemos dejar aquí la sesión y nos veríamos el sábado que viene en presencial. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe, maestro, muy está bien. bien. Sí, Muy Sí, bien. profe. profe. Quedo al pendiente entonces, jóvenes. Gracias, profe. Gracias. Buen día. Sí, muchas Excelente, gracias. maestro. Buen fin de semana Gracias. Gracias, Igualmente. maestro. Estén bien. a, Gracias. a Bye. ustedes.